nosotros José Díaz. José, buenos días y bienvenido, hermano. ¿Cómo te sientes? Inmenso placer, Nelson, de compartir contigo este espacio y en consecuencia compartir con todo el pueblo dominicano. Así es, José. Cuéntanos. Vamos a comenzar por el discurso del presidente y la propuesta que ha hecho el presidente con relación a eliminar los aranceles a un conjunto de productos y del sector agropecuario también. Sí, pero me gustaría, Nelson, antes motivar qué ha producido de que el presidente de una forma activa ha venido haciéndole frente, no solamente a este problema, sino que desde 2020, después de que asumió la responsabilidad del país, ha venido enfrentando. Y la clave del éxito que nosotros hemos podido percibir del presidente es la capacidad de unificar criterios con todos los sectores. Entonces, fíjate, si tú analizas la situación, te das cuenta que la pandemia impactó de forma poderosa, al extremo que la principal bolsa de valores del mundo, Wall Street, comenzó a perder capitales de 122.000 trillones de dólares, que era el capital, el flujo de capital, baja de forma rápida a 113.000 trillones de dólares, cayendo en 9.000 trillones de dólares, que tú dices, bueno, 9.000, ¿qué significa eso? Alrededor de 48 años de PIB de la República Dominicana. Todo el dinero del mundo, que eso impacta en las economías, en las inversiones del mundo y produce desempleo, que es un factor fundamental para el crecimiento de cualquier nación del mundo. Ya la parte de Ucrania es como un elemento colateral. Y si evaluamos lo que fue la pandemia, lo que produjo la pandemia desde el punto de vista económico y productivo, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo, podríamos decirte que lo peor pasó. Lo peor pasó en el sentido de que un país totalmente cerrado, la economía totalmente cerrada, y fíjate en la condición que el 2021 cierra, con un crecimiento del PIB de 12.3%. Creció el comercio, creció la construcción, creció la industria, creció la zona franca, creció el comercio. Entonces eso implica de que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Entonces, la medida que ha tomado el presidente de la República con la finalidad de contrarrestar a tiempo ha sido una medida que le hemos compartido. Primero consensuó con los sectores productivos. Sí. Posteriormente consensuó con el sector industrial dominicano, con el comercio, y busca un consenso con la finalidad de que las medidas sean medidas saludables. Por ejemplo, tú mencionabas al principio de tu espacio, en la forma que viaja el presidente con su maletica, el control, se ve un presidente atípico, porque antes se fletaba un avión, iban muchos funcionarios, había una francachela. No, ya la ley 3-22, perdón, el decreto de austeridad, ya está planteando unos 14.000 millones de economía del gobierno que sirven para subsidiar todo este tipo de elementos que van a favor de la población más desposeída. Y en conclusión, creemos, Nelson, que el discurso que pronunció el presidente tomando medidas de precaución para contrarrestar las medidas inflacionarias que son producidas por efectos internacionales en un alto porcentaje, son medidas que nosotros lo hemos visto de forma, diríamos alegre, porque está impactando de forma directa a la población más desposeída del pueblo dominicano, que es la que está más desprotegida. Así es. José, en ese sentido, ya van muchas medidas que el gobierno ha aplicado, pero las últimas en el discurso del pasado lunes, ¿cómo la ves? No, excelente. Cuando tú hablas con, por ejemplo, el petróleo, la medida que tomó, que es de 115 en adelante. De 85 a 115. Correcto, que es un parámetro, un parámetro que ha sido estudiado porque es el parámetro más importante en esta etapa. Esa parte impacta todo lo que es
la industrialización del petróleo. Entonces, él está protegiendo la industria en consecuencia al consumidor con relación a los precios. Si se analiza el asunto del subsidio a los productos con relación a los aranceles, entendemos que esos son los productos básicos de la canasta familiar dominicana, que de una u otra forma, con menos dinero, el dominicano pobre puede adquirir y mantener lo que es la alimentación de su familia. Tenemos que darle gracias a Dios, Nelson, que este es un país bendito, bajo el entendido de aquí no falta nada. Tú sales a buscar plátano, no encuentras plátano. Sales a buscar yuca, hay yuca. Batata, ñame, papa, arroz, huevo, pollo, hay de todo, no hay escasez. Los productos importados que han tenido más, pero no hay escasez, bueno, pero más carestía. Por supuesto. Y no hay escasez. Correcto. Pero de todas maneras, nosotros nos nutrimos básicamente del trigo, de la soya, del maíz, de misma Ucrania. Son dos grandes productores. El granero de Europa. Por supuesto. Entonces, impacta los precios. Y las medidas que ha venido tomando el presidente, nosotros como institución, como FENACER, que nos preocupan y vivimos un día a día de reuniones en reuniones, tanto internamente con el sector comercio nuestro, así como con las autoridades. Y por ahí buscando alternativas a todos. Y hay un elemento importante. El presidente de la República ha mantenido un acercamiento, claro, y llama a los gremios y habla con nosotros. ¿Y qué tú crees de esto? Y vamos a asumir esto. Si hay que rectificar alguna información, alguna decisión la rectifica. Y eso es importante, claro, porque es un presidente que está pensando primero en los sectores productivos, desde el punto de vista de la parte económica, y segundo en su pueblo. Entonces, cuando se da ese caso, son cosas que tenemos nosotros que también enaltecerla y decirla, porque no todo es negativo. Así es. José, el caso de las decisiones, de las medidas adoptadas en los aranceles, por ejemplo, para la agropecuaria y para también el sector que tiene que ver con los insumos agrícolas para producir insecticidas y todo eso. No, eso fue una buena medida, aunque hay legisladores que en este momento no están objetando. Entonces, entendemos que este es un momento de unificar. Tenemos que dejar la política a un lado, tenemos que pensar en el país y es un sacrificio. Lo primero sacrificado es el gobierno, que está dejando de percibir una inmensa cantidad de dinero, pero en aras de tener un pueblo que tenga productos a buenos precios, está haciendo esa parte. Un detalle importante, Nelson, con relación a esa parte es que se crearon las tarjetas de solidaridad para ayudar a una franja importante de personas vulnerables desde el punto de vista económico, y eso se hizo con la esencia de que los colmados, para ayudar a los colmados, y que los colmados pudieran venderle con tarjeta y fueran beneficiados de ese programa. Pero resulta que en un momento determinado, las grandes cadenas, por asunto de la sorpresa y el aumento de tarjeta, le dio participación a las grandes cadenas. Pero ellos quieren quitarle eso ahora a los colmados. Y eso no se le va a permitir, Nelson, porque eso es precisamente para fortalecer al colmadero, claro, que está en los barrios. Entonces, no es posible que si se le dio participación en un momento estratégico, fruto de la sorpresa, faltó sorpresa de la pandemia, y para que haya un mayor flujo, se le dio participación a las grandes cadenas. Entonces, eso hay que dejárselo a los colmados, porque eso fue diseñado para los colmados, Nelson. Entonces, creemos que esa parte nosotros tenemos que destacarla como FENACER, porque la esencia de ese programa fue precisamente para que los colmaderos pudieran vender con tarjeta. Lo que hay que ampliar, la ADES y la RAS, lo que tienen que ampliar la cobertura para que haya mayor cantidad de colmados vendiendo con tarjeta, y que la cultura de la digitalización llegue también a ese sector que es de mucha importancia para el país. José, hay mucha gente preocupada con la situación de las importaciones de algunos productos. ¿Cuáles son los productos que se están importando básicamente y qué acuerdo se ha establecido? Fíjate, básicamente los commodities más importantes para la industrialización de alimentos
Por ejemplo, tú dices, la harina. Sí. Con la harina se fabrica, con la harina se produce el trigo. Aquí no producimos trigo, hay que importarlo obligado. Aquí no producimos una espiga de trigo en la República Dominicana. Implica eso, que eso es obligatorio. Entonces, si queremos comer pan, hay que importar harina o trigo para procesar aquí, hacer la harina aquí. Si queremos comer bizcocho o bizcochito o galletas, hay que buscar harina. Si tenemos que comer pastas alimenticias, hay que buscar harina. Si queremos alimentar los pollos para que tengan buenos huevos, tenemos que buscar maíz o soya. Entonces, si queremos aceite, tenemos que buscar soya y también buscar aceite vegetal. Entonces, son productos que las importaciones son obligatorias. Primero, nosotros producimos apenas un 10% del maíz que consume la República Dominicana. Entonces, el 90% tenemos que importarlo. Entonces, son cosas que escapan a la República Dominicana, pero la población está entendiendo esa parte, el petróleo, el trigo, la soya, el maíz, es fundamental para la alimentación, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, Nelson. Es la base alimentaria del mundo, de la humanidad. Correcto. Y en ese sentido, José, ¿a qué precio están llegando esos productos? ¿El gobierno está consultando con ustedes cada vez que va a hacer una importación? ¿Lo hacen limitado? Hay una comunicación directa con los gremios que nosotros agradecemos. Cuando no es el ministro de Industria y Comercio, y todo eso no, es el ministro de Agricultura. Cuando no es el ministro de Agricultura, es Promipyme. Cuando no es Promipyme, es Prodominicana. Cuando no es Prodominicana, es Proindustria. Cuando no es Proindustria, es el Ministerio de Trabajo. Sí, hay una interacción permanente con los gremios que representamos el comercio y la industria en la República Dominicana. No se toma una medida, Nelson, si no la consensuamos. Por ejemplo, recientemente hubo un encuentro entre Proconsumidor y los gremios que representan el comercio, básicamente, buscando una fórmula que pueda mantener un precio estándar, ¿de acuerdo?, en los productos de primera necesidad. Podríamos decir que en los productos industrializados se pueden estandarizar precios y depende de oferta y demanda, pero la parte agropecuaria en los mercados es un asunto que es incontrolable. Eso es un día a día que implica cómo tú le pones un precio a un repollo y tú no sabes cuántos repollos tienen en el mercado. Sí. Entonces, es una situación que en este tipo de casos fluctúa en base a la cantidad que venga del campo a los mercados. José, ¿qué mensaje le envía a la población para conducirse en estos tiempos en el mercado? Indiscutiblemente, repito, porque fue muy criticado cuando hablé de austeridad. Si el gobierno está haciendo austeridad, la población dominicana tiene que entrar estratégicamente también en austeridad, que la familia dominicana pueda administrar lo poco o mucho que entra a la familia, porque estamos en un momento de guerra, estamos saliendo prácticamente de una pandemia y no sabemos qué podría pasar mañana. En consecuencia, entendemos que la familia dominicana tiene que manejarse con mucha austeridad, con la finalidad de que no haya ningún tipo de imprevisto y que siempre tengan su economía para cualquier imprevisto que se presente en un momento determinado. José, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Nelson. Gracias.